Shalom hermanos, bendiciones. Bienvenidos una vez más a estudiar la parashá de Vayikra. Vayikra es una palabra que significa Él llamó. ¿Quién los llamó? Dios los llamó. Muy bien, aquí tenemos que en Levíticos 1.1 la parashá empieza hasta el 5.26 y también la Haftarah nos habla en Isaías 43.21 hasta el 44.23 y Hebreos 10.1 al 18 que tiene que ver con todos los sacrificios. El Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión, Vayikra. La semana pasada en Parashá Pekudei concluimos con las lecturas en Éxodo con la gloria de Dios llenando el Mishkan, el tabernáculo, cuando Moisés terminó de construirlo. En este Shabbat comenzamos el estudio del tercer libro de Moshe, que se llama Levítico, Vayikra, en las Biblias. El nombre Levítico se deriva de la traducción griega de las escrituras hebreas, pero en realidad su nombre es Vayikra, que es para decir que él llamó. Ahora, había un nombre más antiguo en los rabinos para Vayikra, que se llama Torah Kohanim, quiere decir la ley de los sacerdotes, o la instrucción a los sacerdotes, ya que describe las funciones del sacerdocio, de los Kohanim, y los deberes de la nación sacerdotal. El énfasis en las prácticas santas, ofrendas y sacrificios y lugares sagrados como el Mishkan, las personas santas, los sacerdotes, los Kohanim, la comida sagrada, kashrut o kosher, las finanzas sagradas, las ofrendas, los días sagrados, ayunos y festivales bíblicos. En el libro de Primera de Pedro conecta estas ideas del sacerdocio y la santidad con cada uno de nosotros que creemos en el Mesías Yeshua, porque dice en Primera de Pedro 2.9: hablando de los gentiles que una vez no fueron un pueblo, lo amé, pero ahora son el pueblo de Dios. Dice, eres un pueblo elegido, un sacerdocio real, una nación santa, la posesión especial de Dios. Muy bien. Primera de Pedro 2.9, porque dice, puedo adquirido por Dios para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Muy bien. Parashá Vayikra describe las siguientes ofrendas y sacrificios: las ofrendas quemadas o ascendentes, ola, que fueran completamente quemadas por fuego en el altar, Levíticos 1 al 3 al 17. Las ofrendas de comida, minja, que se preparaban con harina de elección, aceite de oliva e incienso, Levíticos 2. Los sacrificios de bienestar o ofrendas de paz, Sheba Salamín, que fueron comidos por la persona que hacía la ofrenda después de que los Kohanim hubieran recibido su parte. Otras partes fueron quemadas en el altar, Levítico 3. Las ofrendas de pecados, Hatat, que expiaron el pecado involuntario. Las ofrendas de culpabilidad o culpable, Hasham, que expían por ser involuntariamente negligentes sobre algo sagrado o por tratar de forma engañosa con respecto a una prenda o algún dinero. Las ofrendas de culpa también implican la restitución al sacerdote y a la víctima, Levíticos 4.27 del 5.26. En esta porción tenemos que Dios le dio a Moisés leyes del Corbán, ofrendas de animales y comidas. Y en esta porción de Vayikra vamos a estudiar estas ofrendas y qué tienen que ver con nuestro amado Señor Yeshua. Pues todo, hermanos, porque Yeshua vino a cumplir la Torah. Pero vemos que están en forma, en orden, son 5 sacrificios diferentes que llevan diferentes sacrificios, depende de la persona y depende cuánto pueda él comprar, si es pobre, si es rico. Así son los animales que puede traer de ofrenda. Pero el ola, o la ofrenda ascendente que sube al cielo, es una ofrenda quemada. Tiene que ser quemada completamente para perdón de pecados. Debe estar continuamente encendida. Por eso se hacía a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, siendo el continuo sacrificio.
Desgraciadamente, un enemigo de Israel tomó este acto para matar a 6 millones de judíos, pues de la palabra hola viene la palabra holocausto. Afortunadamente, después de la Segunda Guerra Mundial, el país de Israel nace de nuevo, cumpliendo con la profecía de Isaías 66:8, que una nación nació en un solo día. Yeshua es el cordero que pasó por la ira de Dios, lo cual es el fuego que consume. Fue clavado en la cruz a las 9 de la mañana y murió a las 3 de la tarde, cumpliendo así con el sacrificio continuo de Ola. Muy bien, la otra sacrificio es de minja, o la otra ofrenda. Es una ofrenda de harina, tenía que ser molida con las manos y tenían que agregarle aceite, quemar el incienso y ponerle sal. Muy bien. En Levíticos 2, pues déjame decirle, Yeshua fue molido por nuestras transgresiones. Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El aceite que se le pone a esta ofrenda representa la unción del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, del ungido, la unción. Esa es la palabra para Mesías en hebreo, y en el griego, que lo tradujeron a español, es Cristo. En griego, Christos, y en hebreo, Meshiach. El Mesías es la palabra ungido, es el cual está lleno del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, y el incienso son las oraciones que estas suben hacia el trono de Dios. Y estaba Yeshua, oró en el jardín de Getsemaní, sudó sangre y agua, lo cual es la sal que salía del sudor. Era esta ofrenda la sal que no se deshace. También es símbolo de eternidad, por lo cual es eterno este sacrificio. La Biblia dice que no debe de haber ninguna ofrenda que no vaya sin sal, pues Yeshua era la ofrenda perfecta. Tenemos ahora lo que viene siendo Shelamim, el sacrificio de paz, el sacrificio de Shalom. Podía ser un becerro, una oveja o un cabrito, pero tenían que ser perfectos. Se debía tirar la sangre en el altar, pues sin sangre no hay remisión de pecados. Levíticos 4:5 y Hebreos 9:22. Si logran ver la foto, cómo se debe agarrar la sangre del becerro, colocar sobre el altar, poner las manos sobre el becerro también antes de hacer esto y declarar todos los pecados. Ahora, este cordero, algunos que traían el cordero tenían que estar tranquilos y en paz para ser aceptado por Dios. No podía estar violento, gritando o estresado, tenía que estar calmado. Para eso era un sacrificio agradable delante de Dios, pues solamente lo degollaban y el animal dormía, se quedaba dormido, no había violencia. Dice, Yeshua fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece mudo, no abrió él su boca. Isaías 53:7. Esto de que no abrió su boca, esto nos da a entender que era una oveja calmada, tranquila, sin estrés, a pesar de que estaba sufriendo. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Se vean cómo están aquí los mismos sacrificios que vimos? Dice, el herido fue por nuestras rebeliones, por el pecado, por nuestros pecados molido, la ofrenda de minja. Nuestra paz, el sacrificio de Shalomim. Por él nosotros fuimos curados. Cuando a veces dicen, ¿quién mató a Yeshua? Fueron los romanos, fueron los judíos. Aquí la Biblia está diciendo
que fue por nuestras rebeliones, o sea, que por nuestros pecados, o sea, que yo participé de esa muerte, porque si yo no pecara, Él no tuviera que sufrido por mí. Pero como todos pecan, no hay ninguno, dice la Biblia, que no peque, todos, hermano. Entonces, como nosotros pecamos, lo que pecamos es por esa razón que Él fue afligido. Esto es un plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. No creo que lo inventó después. Esto ya estaba planeado que así sería. Lo que a nosotros nos toca es aceptar este sacrificio en nuestras vidas. Pero vamos a continuar con el hatat, la ofrenda por el pecado involuntario, y por pecado, sabiendo el pecado, se podía traer un becerro o una abeja. Aquí como podemos ver, este becerro también se le ponía en las manos, se declaraba el pecado, se degollaba allí mismo en la entrada del sacrificio, y la otra parte era quemada. Ahora, este sacrificio no es la vaca roja, este sacrificio es hatat, por el pecado. Muy bien, pero también se podía traer un cordero o una oveja. Hatat es la palabra hebrea para pecado, significa errar al blanco. Es como si usted le tira así a un arco, quiere dar en el blanco y le tira con una flecha y no le da. Eso es hatat, es que no le dio al blanco. Lo curioso es que la palabra hebrea para ley es Torah. Y Torah, si vamos a su raíz en hebreo, significa dar en el blanco. Muchos lo traducen como instrucciones. Sí, son instrucciones. Pero este significa dar en el blanco. Es decir, yo agarro el arco, le tiro al blanco y le doy en el centro. Eso es dar en el blanco, eso es Torah. ¿Quién le dio en el centro? Yeshua. Yeshua cumplió toda la Torah. Cumplió todo y al hacer esto dio en el blanco. ¿Qué pasa conmigo? Yo no le he alcanzado a dar al blanco. Uno va así, para arriba, para abajo, para arriba, cae más, sube, ¿verdad? Pero como que no le da al blanco. Pues esa es la razón por que tenemos que agarrarnos de Yeshua. Porque en Yeshua, Él cumplió la Torah, Él dio en el blanco por nosotros. Y los que estén agarrados de su talit, con Él, entonces pueden ser salvados de esa manera. Ahora, hay una profecía en Zacarías 3:9, dice acerca de acabar el pecado en un día. Dice así: porque aquí la piedra que he puesto delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, y aquí yo grabaré una inscripción en ella, declara el Señor de los ejércitos, Adonai Sebaot: quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día. ¿Cuándo pasó eso? El día de Pesach, cuando el Yeshua fue sacrificado, resucitó al tercer día y liberó el pecado en su ser, en su carne, para siempre. Una vez fue acabado. Hay otro sacrificio que es llamado Hasham. Es un sacrificio por la culpa o la deuda. Este quita la culpa del que lo ofrece. Puede presentar una abeja o un cabrito, o si no, unas palomas. Y si es más pobre, aún puede llevar harina, pero esta sí no tiene que llevar aceite ni incienso. Esta también se puede ofrecer para ser perdonado por mal hablar o decir malas palabras, maldiciones, o porque te sientas avergonzado por algo. Pues nuestro Señor Yeshua cumplió con todos estos. Aquí vemos la oveja, el cabrito, los palominos, la flor de harina. Los palominos tenían que ser partidos a la mitad y a ser abiertos de las alas, así como nuestro Señor Yeshua fue abierto en la cruz. Por eso, todos los sacrificios representan algo, como la harina que fue molido, ¿sí? El cabrito, que se le pone en las manos también para declarar los pecados. Dios dice en Isaías 53, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora, muy bien.
Yeshua no es solo el Hacham, sino que se cargó la culpa por nosotros. En 2 Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dice, de hecho, él enmudeció y no abrió su boca, en Isaías 53:7. Y cuando él se calla, cuando él bendice a los que lo maldicen, él está haciendo ahí, echándose la culpa, pero sin culpar a nadie tampoco. De esa manera, él es nuestra culpa. La culpa mía, él la puso en la cruz. Él, allí en el madero, él destruyó el poder de la culpa, de la vergüenza. Así que ya no hay vergüenza, hay que avergonzarnos de nuestro Señor Yeshua. Porque si nos avergonzamos de él, dice que él se avergonzará de nosotros también allá con su Padre. Así que, pues él fue el pecado, el Hacham, el pecado por la culpa, que se lo echó a sí mismo. Es decir, se hizo ver, se hizo maldición para que nosotros tuviéramos bendición. ¿Ok? Ahora, en Levítico 5:20 al 24 habla de que si alguien peca y actúa perseveramente contra Adonai, al tratar falsamente con su vecino, debe restaurarlo en su totalidad más a una quinta parte adicional. Debe devolverlo a la persona que lo posee el día en que presente su ofrenda de culpabilidad. Las palabras hebreas aquí relacionadas, karob, que estar cerca, y krab, es batalla, que provienen de la misma raíz hebrea de KRB, que vienen siendo la Kaf, la Resh y la Bab. Y estos arrojan luz sobre las ofrendas al Señor. La palabra karob significa cerca o acercarse. Revela que dar un corbán era un medio para acercarse al Señor. O sea que si tú das una ofrenda, no es para que te perdonen, sino para estar más cerca del Señor, acercarte a Él. Para eso eran los corbanes. Estas ofrendas no fueron diseñadas para compensarnos, no para proporcionar expiación por el pecado cometido voluntariamente. Esta idea es especialmente evidente cuando el profeta Samuel reprocha al rey Saúl diciendo que obedecer es mejor que sacrificar. El Señor se deleita tanto en los holocaustos y los sacrificios como en obedecer al Señor. Obedecer es mejor que el sacrificio y tener en cuenta es mejor que la grasa de los carneros. Primera de Samuel 15:22. ¿Qué se refiere a esto? Nosotros no sacrificamos, no hacemos holocaustos, no traemos ofrenda, no hacemos todo eso. Obedezca al Señor, tenga obediencia, escuche. Una palabra hebrea que se dice Shema habla de escucha a Dios, pero también esa misma palabra significa obedece. Escucha y obedece a Dios. Es bueno obedecer al Señor. Entonces en Romanos 12:1 nos aconsejan, por lo tanto, les digo a ustedes, hermanos y hermanas, Ahim y Ahot, en vista de la misericordia de Dios, a que ofrezcan sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esta es su verdadera y adecuada adoración. ¿Quieres agradar a Dios? Preséntate como un sacrificio vivo, pero santo. Santifícate. Esta es la verdadera adoración. Sí, hay que alabar a Dios, pero la verdadera adoración es ser santo, ser agradable al Señor por medio de su santidad. No es fácil, es difícil, pero sí se puede con la ayuda del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Además, pues tenemos que desempeñar la oración, tefilá en hebreo. Los elementos esenciales para cumplir con el acto exterior y la actitud interior de ofrecer a Dios incluyen el estudio de su Torah y sus enseñanzas, el arrepentimiento, teshuvah, la entrega de caridad, tzedakah, y la realización de buenas obras, Gemilat Hasidim. Estas nos llevan a considerar la otra palabra hebrea relacionada con Korban, ofrenda, kraf, que significa batalla. Baruch Adonai Suri,
Amelamed, Yadai, Lacra, bendito sea el Señor mi roca, que entrena mis manos para la batalla. Salmo 144:1. Dar una ofrenda o sacrificio aceptable al Señor podría implicar una batalla interna. Pablo explica que vamos a ser transformados en nuestros comportamientos, actitudes y formas de pensar, renovando nuestras mentes en la palabra de Dios. La santidad es un tema muy importante para todo el pacto del Hijo de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Si se dio cuenta ahí, para ser santos hay que estar orando, ¿sí? Arrepentirse, regresar al Señor, ser dadivoso con las personas que están en las calles, con tu prójimo que lo ves que necesita, dale algo, y con buenas obras, ayuda a cualquier persona. Ahora, esto no es para salvación en ningún momento, porque por obras nadie va a ser salvo, pero esto es para que usted sea un sacrificio vivo, santo al Señor. Esto es lo que significa ser santo. No solamente taparse con el talid o ponerse ahí a un lado o gritar en la iglesia o en la sinagoga y que tú conoces a Dios. Eso no es santidad. Santidad es ser un sacrificio vivo, haciendo oración, buscando, leyendo su palabra, arrepintiéndote y dando caridad, ayudando a los demás. Entonces se trata de someter nuestra voluntad a la autoridad del Ruach HaKodesh, que no es por fuera, es algo que está dentro, nuestros comportamientos internos, no externos. Si dejamos que el Ruach HaKodesh guíe nuestras vidas, no llevaremos a cabo los deseos pecaminosos de nuestra carne que hacen la guerra con el alma. Gálatas 5:16 y primera de Pedro 2:11 habla de este conflicto entre el espíritu y la carne, que siempre hay. La carne siempre va a desear cosas y el espíritu va a desear otras cosas. Estas cosas que la oración, la lectura de la palabra, hacer dadivoso, todas estas cosas, el Ruach HaKodesh lo va a guiar, pero la carne lo va a guiar a todo lo contrario. Entonces, a través de Yeshua podemos ofrecernos al Dios de Israel, amándolo con todo nuestro corazón, alma y mente y fuerza, dándole el sacrificio de alabanza, honor, gloria y acción de gracias. Debido a su nombre, la intención de Dios es que a través de Yeshua nos convirtamos en un templo del Dios viviente. ¿Se imagina? Hoy, por lo tanto, acerquémonos en santidad, ofreciendo los sacrificios de alabanza a través de Yeshua. Por lo tanto, ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza, el fruto de los labios que profetan abiertamente su nombre. Hebreos 13:15. Y Yeshua nos está esperando en el lugar santísimo. Si usted es un templo de Dios, ahora el Ruach HaKodesh está operando en su mente y en su corazón. Y ahí el Señor está en su mente, está en el lugar más santísimo. Así que cuide su mente, cuide su corazón, porque donde esté su tesoro, ahí estará usted también. Shalom, hermanos, bendiciones. Espero que haya sido bendición la parashá de Vayikra. Shalom.